De la Morena, Enrique, sé que está usted detrás de ese rendimiento extraordinario del Real Madrid. No, yo espiritualmente... Solo alguien que ha trabajado con cobayas, ratones y bichos de tal, que ha ensayado de verdad, es capaz de hacer que ese medio campo de unos 90 años de media corra como si tuviera 15. En su época les recomendé la carnitina. Bueno, algo han hecho, porque hay que ver. No sé si ahora lo han hecho, pero vamos, qué sábado más bonito nos dieron. Qué fútbol. Bueno, yo tengo un complemento para los que están así como cansados, asténicos, que no levantan cabeza. ¿De jugar al Madrid? No, al revés, que suben 4 escaleras y se chafan, que es Regeneravit, Federico, un producto que viene avalado además por los laboratorios, por Cres Genomic, y que podemos conseguir en esta página web, en suplementosinvita.com, con doble T, suplementosinvita.com. ¿Por qué? Pues porque se trata de un complemento nutricional a base de factores de crecimiento que aporta esa solución para los estados de cansancio y falta de vitalidad, que además vamos a tener mucho por delante en las vacaciones de Navidad. Yo no sé si son de los míos. Menudo año nos espera. Efectivamente. Exacto. Bueno, pues para estar preparados y prevenidos, Regeneravit, con el aval de los laboratorios Cres Genomic. Bueno, pues comentábamos, Enrique, que además aquí siempre que tratamos, y por eso nos siguen muchos médicos, siempre tratamos de aclarar la base de la información, porque todo lo que se suele publicar o no es de fiar, o es fuentes secundarias, o simplemente propaganda de unos laboratorios, que a veces está bien, a veces está mal, pero lo que se está publicando sobre las vacunas y los efectos de alergia es tan claramente manipulador dentro de esta carrera que hay de las vacunas, a ver quién se hace con el mercado, bueno, que hay que explicarlo. Porque parece que es que nunca ninguna vacuna ha hecho reacción, hasta la última que se ha puesto Boris Johnson, que él es una reacción ya de por sí. Él necesitaría una vacuna de cerebro, o sea, pero bueno, quiero decir que es que ¿por qué? Porque como hay otras casas que están también en la pelea, todas cotizan en bolsa, pues hay una cantidad de información, de desinformación total. Sí. Bueno, y tú nos has traído ya un invitado que sabe. Te he traído a un especialista, alergólogo, que es el jefe del servicio de alergología de la Fundación Jiménez Díaz, es licenciado en Medicina y Cirugía, es doctor en Medicina y Cirugía, ¿comprende? Aparte de eso, es advisor de muchísimas revistas de alergología, ¿comprende? O sea, es un hombre pues de los primeritos de Europa, y yo diría de Estados Unidos, y como es lógico se ha formado también en Estados Unidos. Bueno, es que es un y además buen sitio. De la especialidad, otra de las cosas importantes de Joaquín Sastre Domínguez es que ha sido médico investigador en la industria farmacéutica, o sea que es un hombre completo en todo. Como alergólogo sabe mucho de vacunas y luego sabe mucho también de la industria farmacéutica, o sea, quien mejor nos puede aclarar la situación de la vacuna ahora que tenemos contra el coronavirus, pues mejor que Joaquín Sastre Domínguez no hay nadie. Bueno, pues don Joaquín, muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, encantado. Bueno, vamos a ver, la primera cuestión. Si alguien tiene una alergia, ¿se puede vacunar en principio? Hay que decir que habrá marcas. Y cada uno elegirá, y luego habrá estados que aconsejen unos, luego empezarán los monopolios, luego habrá un golfo que venderá lo que no es, y luego en los chinos de todo Occidente volverán a infectar. En fin, habrá la picaresca, pero en lo fundamental, digamos que ya hay como media docena de grandes propuestas científicas. Lo que se nos está ofreciendo es ya la vacuna como tal, con todas las garantías, y si es la vacuna, ¿hay algún tipo de la alergia en general? La gente que haya tenido alergias, a veces a otra vacuna. Puede ser una vacuna de la gripe o de la varicela o de... Bueno, los niños ahora se vacunan afortunadamente de todo desde que nacen. Afortunadamente digo porque gracias a eso se evitan muchísimas enfermedades. Pero ¿cuál es la relación, si es que hay alguna, entre la vacuna y la alergia? Bueno, las vacunas, como cualquier otro medicamento, puede producir reacciones alérgicas. En el caso de las vacunas, concretamente, más a los excipientes que llevan las vacunas, los conservantes, dispersantes, etcétera, etcétera. Y que, esto está descrito
y además esto lo manejamos en alergología, lo manejamos bien, ¿no? Es el ejemplo de siempre las trazas de huevo que lleva la vacuna de la gripe, la que nos ponemos todos los años. Pues en las personas muy alérgicas al huevo, pues hay que hacer un protocolo especial para que los pacientes se puedan vacunar si es que quieren. En el caso de esta vacuna de Pfizer, que es la primera que se ha puesto a pacientes fuera de ensayos clínicos, concretamente en Inglaterra, pues como todos saben ustedes, pues se han descrito parece que 3 casos de reacciones alérgicas importantes con la primera dosis. Pero ahora mismo desconocemos las características de los pacientes, qué alergias tenían esos pacientes. Supongo que estarán estudiando si es debida a un excipiente o alguna otra cosa. Pero es cierto que en el desarrollo de esta vacuna y de otras para evitar la COVID-19, en los ensayos clínicos previos, que sabe que se hacen antes de comercializarlas, pues no se han incluido a pacientes alérgicos. Esto es la realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es uno de los problemas que tendremos que resolver entre todos cuando se empiecen a vacunar más personas, cuando se empiecen a poner las segundas dosis, porque nos vamos a enfrentar a un problema que no se ha enfrentado previamente en los ensayos clínicos. Don Joaquín, ¿cuántas personas, porque hablamos de 2, quizá 3 casos, pero cuántas personas se habían vacunado? Pues yo no lo sé exactamente. Es que me parece que no se ha dado ese número, cosa no se ha dado. Que seguramente nos ayudaría a poner, pues si se han vacunado 20.000, claro, sobre 20.000 2 casos, pues estamos hablando de casos especiales, claro, ¿no? Si entra dentro de la normalidad. Claro, si se han vacunado 20, 2 casos tiene otro valor, ¿no? ¿Cuál es esa normalidad en la que una persona presenta una alergia frente a una vacuna? Depende, pero hablando con otros colegas europeos hace un par de días, probablemente llegaría a unos 10.000, ¿no? Porque fue el primer día, ¿no? Sí. Claro, 2 o 3 entre 10.000 para reacciones alérgicas a un medicamento es una cifra muy alta. Sí. Muy alta, altísima. Anda, yo hubiera pensado que no. Entonces, no todos sabemos si tenemos alergias. ¿Nos tenemos que hacer una prueba previa al ponernos la vacuna? Vamos a ver, yo creo que esto hay que tener un poquito de paciencia. Hay que analizar, que esto es una cosa que eso porque seguro que lo están haciendo nuestros colegas alergólogos británicos. Hay que analizar por qué ha sido, por qué no ha sido, ¿no? Hay que tener un poquito de paciencia y saber qué ha sido, qué no ha podido ser, que se ha podido descartar esto. Entonces tendremos un poquito más de información. De cualquier manera, también les adelanto, es que nosotros en las vacunas, tanto en niños como en adultos, pacientes que han tenido reacciones alérgicas, que son muy, muy pocos, pero que las han tenido, pues nosotros tenemos unos protocolos de actuación para poder vacunar cuando es estrictamente necesario a ese paciente alérgico a componentes que tienen las vacunas, ¿no? Tenemos unos protocolos de actuación y prácticamente todos los pacientes alérgicos pues se consiguen vacunar y protegerse sin ningún problema. Don Joaquín, pero me temo que hay que esperar unos días a saber un poco más. Usted nos ha dicho antes que esto se ha hecho sin ensayos de alergia porque es evidente que la situación económica en muchos países, empezando por el nuestro, que es el más desgraciado, ha sido terrible y sigue siendo terrible. Por esto ahora nos enfrentamos a las Navidades, que va camino de ser otra catástrofe sumada a toda la que ya hemos tenido. Entonces, lógico que también se haya corrido, que se haya hecho las pruebas, sin alérgicos, sin pacientes alérgicos para probar. Pero nos decía que seguramente que la mayor parte de las alergias se producen no tanto por la vacuna en sí, sino por otros componentes, intensificantes, etcétera, que llevan las vacunas y que posiblemente es
fácil cambiarlos o descartarlos. He creído entender. Sí, efectivamente. En el tema de las vacunas, al contrario que otros medicamentos, que casi siempre es el principio activo el responsable de los fenómenos alérgicos, en el caso de las vacunas es lo contrario. Se ha demostrado que son los otros excipientes, trazas de huevo, trazas de leche, la gelatina, otros compuestos conservantes, el polietilenglicol, que es uno de los componentes que lleva esta vacuna de Pfizer, y bueno, puede ser la causa, pero insisto que hay que esperar unos días para decidir, porque tengamos en cuenta que en Europa el 20% de la población es alérgica, ¿no? O sea que esto hay que tomar una decisión y hay que saberlo bien, porque es tener que excluir a un rango de la población muy grande. ¿Le puedo puntualizar, doctor? Un 20% de la población sabe que es alérgica, porque luego hay personas que tienen alergias que desconocen y que se van manifestando a lo largo de sus vidas. Va uno concibiendo a lo largo de la vida, como además ahora en España por lo menos vivíamos tantos años, pues se te van desarrollando alergias que antes, que a los 58 estabas muerto, pues nunca desarrollabas. O de tipo saturación. ¿Es posible que lleguen productos que acabamos saturándonos de ellos y nos hagamos alérgicos? ¿Eso existe, doctor? No es por saturación, pero es por exposición. Al fin y al cabo, el desarrollo, sobre todo a fármacos, el desarrollo de una alergia es algo que podríamos decir casi aleatorio, Entonces, según el tipo de fármaco, bueno, es que la alergia a los fármacos no es tan frecuente, teniendo en cuenta la población y la cantidad de fármacos que se toma, que son millones y millones de dosis, pues en la atención de alergología, pues es prácticamente la tercera, la cuarta causa de atención a los pacientes alergia a los medicamentos. ¿Y con los niños, doctor? Porque es verdad que los niños no es en el caso de los medicamentos, pero sí, por ejemplo, las alergias o intolerancias alimentarias. Ya no puedes hacer un cumpleaños sin que haya un niño celíaco, uno intolerante a la lactosa, otro al huevo, otro a las lentejas. O sea, es un mundo amplísimo. ¿Qué va a ocurrir con los más pequeños a la hora de vacunarlos contra el COVID? Porque están en la lista, aunque sean los últimos. Bueno, pues habrá que verlo, porque efectivamente hay muchos niños y además muy alérgicos. Ahora lo que más ha aumentado en los niños es toda la alergia a los frutos secos, ¿no? Realmente debido también a los cambios, que ahora ya hay frutos secos en cualquier casa, y eso ha hecho que de alguna manera, y en las estadísticas que tenemos nosotros de la sociedad en los niños, lo que más ha crecido es la alergia a frutos secos, y alergia cada vez más temprano y además cada vez más grave. ¿Y hay algún tipo de fruto seco que es especialmente propicio para provocar esta alergia? Pues en España sí lo sabemos, es la nuez. Pues la nuez, que se ha consumido siempre. Es verdad que no se debe, aquí lo decimos siempre, doctor, lo de que los niños menores de 6 años no deberían jamás consumir frutos secos. No. Pero por el tema del ahogamiento, me refiero al ahogamiento, no al tema de pueden estar molidos, en ese sentido sí, pero enteros no, y aquí siempre nos lo dicen los pediatras. No, por ahogamiento es una cosa, pero esto es un concepto totalmente que ha cambiado en los últimos años. A los niños en general, cuanto antes se le introduzca los alimentos, incluso los más alergénicos, más tolerancia hace. Lo que se ha visto es que cuanto más tarde se introduzca el cacahuete y tal, las poblaciones se hacen mucho más alérgicas. O sea, es nuestra pequeña Israel, vacuna, ¿no? Que toman cacahuete desde los 2 meses en la papilla, nadie es alérgico a un cacahuete. Bueno, o sea que esos yogures de frutos secos, eso todavía vale. Están molidos. Sí, claro, molidos están. Pero porque están muy buenos. Eso ha cambiado en los últimos años. Pero es que también es porque los frutos secos se inhalan, tienen contacto, porque en las casas se ha demostrado que hay muchos frutos secos y hay alergenos de frutos secos. Entonces, pues una manera de sensibilización. Los hábitos alimenticios indudablemente condicionan de alguna manera
la presencia de alergias. A ver, una última cosa que quería preguntar. Joaquín, quería hacerte una pregunta. ¿La Agencia Europea del Medicamento está recibiendo información de las vacunas de Rusia y de China? ¿Y os han informado a los alergólogos? Lo desconozco, pues si pero no creo que las vacunas de China y Rusia hayan cumplido los estándares que pide la agencia, la EMA, la Agencia Europea de Medicamentos. No creo que hayan cumplido todas las fases de desarrollo y tal, pero sinceramente lo desconozco. ¿Y la Agencia del Medicamento sí os informa a vosotros de todos los problemas que están surgiendo ahora con la única vacuna que se aprobó, la de Pfizer? Bueno, cuando evalúe la agencia europea, la agencia española nos comunicará tanto las decisiones como todas las indicaciones que contiene o no la vacuna, etcétera, etcétera. Y la última cuestión, dentro de las cautelas, etcétera, pero ¿cuál es más o menos el calendario que usted prevé que vamos a tener a lo largo del año que viene para las vacunas? ¿Qué tipo de población se va a ir vacunando? ¿Y cuándo calcula usted que esa frase, que luego es muy rara porque se ha utilizado para todo, se utilizó para la población de Brasil sin vacunarse y tal, y el otro día lo dijo el ministro de Sanidad Illa, que es semi-analfabeto, pero cuando oigo inmunidad de rebaño yo me echo a temblar. Pero en fin, ¿cuándo cree usted, cuál es el calendario más o menos que usted prevé para una llegada masiva de la vacunación en la población, por ejemplo, española? Pues yo creo que a partir del segundo semestre del año que viene, ¿no? O sea, después hacia el verano. Sí. Esa inmunidad que, bueno, en el fondo es un anglicismo, lo que es que a mí lo de rebaño me suena fatal, la verdad. De rebaño, sí, quizás, pero quizás a lo mejor en castellano se podría haber elegido otra palabra, pero... Quizá grupo, claro, ¿verdad? Que es una cosa menos hiriente. Ya, implicaría que este tipo de inmunidad implica que cuando entre más del 50% de toda la población, 50, 60, 70% de la población tiene ya anticuerpos, pues el virus de alguna manera ya no tendría huéspedes para alojarse. Se muere de hambre. Se muere de hambre. Al fin y al cabo, el virus es un parásito. Claro. Es otra forma de parásito, es un parásito que necesita un ser vivo para poder seguir viviendo. Multiplicar. Entonces, claro, se ha calculado que más o menos esto puede ocurrir, aunque probablemente, como ha pasado con otros virus, este virus se quedará en la población durante muchos años. Como hay coronavirus, los coronavirus hubo dos antes, que afectan... igual también chinos. Sí, pero hay coronavirus que producen los catarros comunes, sobre todo en muchos niños, y están ahí desde hace muchos años. Claro, fue el primitivo coronavirus, que pasaba desapercibido en los niños, ¿no? Pues fíjate. Bueno, muchísimas gracias, don Joaquín, por lo que nos ha contado y las cosas que hemos aprendido, ¿eh? Esto de las alergias es un mundo. Sí, sí. Lo del cacahuete israelí, reconozco que esto abre una página nueva en nuestros conocimientos. Nos ha dejado, ¿verdad, Joaquín? Un abrazo, Joaquín. Muchas gracias. Muchas gracias, igualmente. Que tengan todos un buen día. Doctor, muchas gracias y vamos a ver si sigue usted dopando, aunque sea con cacahuete al Madrid. Pero que este frito lleve miel, porque, bueno, en fin, que vamos a hablar de vinos y de aceites, pero déjame mencionar a las bodegas Balduero, Federico, porque baldueroencasa.com trae a nuestra mesa algunos de los mejores vinos para celebrar estas Navidades. El mejor de Ribera. Bueno, el Una y Cepa. También en otro de las grandes revistas, Suiza. En Vinum, efectivamente. En Decanter, el mejor de su área. 96 puntos el Una Cepa, para que los oyentes sepan que esta puntuación es de lo mejorcito. Sobre 100, efectivamente. 96 sobre 100. Baldueroencasa.com, para que nos hagan envíos y brindemos estas fiestas. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.